Buenas noches. Colombia es epicentro de paros. A las manifestaciones en el Catatumbo hoy se sumó un cese de actividades de los mineros. 6 departamentos registraron manifestaciones de estos trabajadores. Durante la jornada se presentaron disturbios y quemas de autobuses. A esta hora las protestas tienen bloqueada la vía Cali-Buenaventura. Entre tanto, el presidente Juan Manuel Santos reaccionó con fuerza y dio la orden de evitar los bloqueos. Juan Roberto, estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, estamos en vivo desde Buenaventura y Tibú, pero empecemos en el Valle del Cauca con nuestro enviado especial, Yanio Díaz. Yanio, ¿qué es lo último? Buenas noches y adelante. Buenas noches, pues al finalizar la tarde se hizo realidad la amenaza por parte de los mineros de que si no llegaban a un diálogo con el ministro de Minas, con el gobierno nacional, pues iban a bloquear la vía. Ellos bloquearon la vía, incineraron 2 tractomulas, un camión y se enfrentaron con la policía. A esta hora pues los camioneros en este lugar permanecen en la vía porque esta está bloqueada, pero a esta situación que se presenta en el Valle del Cauca se suman otras que se presentaron en diferentes regiones del país. Estos vehículos de carga fueron quemados en el sitio conocido como Córdoba de la vía a Buenaventura, en medio de las protestas mineras. La carretera fue bloqueada a las 2 de la tarde cuando manifestantes se tomaron la calzada en 3 puntos, lo que provocó disturbios con la policía. Edwin Beltrán es uno de los conductores afectados por la quema de su camión. Me hicieron atravesar la mula y me bajaron de ella y la empezaron a quemar. Un uniformado resultó herido en los desórdenes. En esta vía que conduce de Amagá al suroeste de Antioquia también se presentaron disturbios durante 10 minutos. Hombres y mujeres que viven de extraer carbón piden la legalización y formalización del empleo. Porque nos quitan el empleo, ¿cómo hacemos para responder por los niños, darle la comidita y todo y el estudio? Caucasia, en el noreste de Antioquia, fue otro sitio de concentración de unos 2.000 mineros, pero también de decenas de policías que custodian las vías por aire y tierra. Algunos comerciantes cerraron sus negocios preventivamente. Doradal, igualmente en Antioquia, es otro punto de reunión de unos 300 trabajadores que llegaron de Caldas, Tolima y Boyacá. Allí marcharon por la vía principal que conduce a Medellín, generando caos vehicular. Mientras tanto, mineros de Caldas y Risaralda se concentraron en Quinchía y en Marmato, donde también protagonizaron disturbios con la policía durante una marcha por la vía principal que conduce a Medellín. Sino que aquí estamos por un diálogo, ¿verdad? Que nos solucionen lo que nosotros estamos pidiendo. Largas filas de camiones se formaron durante las protestas. Y por las calles de Quibdó, manifestantes respaldaron con una marcha el cese de actividades de los mineros. Mientras esto ocurría en el país, en Bogotá, los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Minas y Energía, Federico Rengifo, sostuvieron una reunión con altos mandos de la policía para analizar la situación y tomar medidas. Pues en este momento decenas de personas han tenido que bajarse de algunos vehículos de servicio público para dirigirse al municipio de Buenaventura. Entre tanto, pues la policía en este momento realiza labores para hacer a un lado las tractomulas que fueron incineradas y los mineros han dicho que van a continuar realizando este tipo de bloqueos y que exigen la presencia del gobierno nacional. En Córdoba, Buenaventura, Yanio Díaz, Noticias Caracol. Yanio, entre tanto, en Tibú, norte de Santander, se cumplieron hoy 38 días de paro. Durante la jornada se presentaron nuevos disturbios entre policías y manifestantes. Además, la situación es crítica por la escasez de algunos alimentos. Estamos en vivo con Óscar Gerardo Hernández. ¿Qué es lo último, Óscar? Hola Juan Roberto, muy buenas noches. Pues mire, lo último es el desabastecimiento que se está presentando en estos momentos en tiendas y supermercados de alimentos de primera necesidad aquí en Tibú, norte de Santander. Y en algunos lugares en donde se consiguen estos alimentos valen el doble o el triple de lo que normalmente se conseguían aquí en esta localidad. Con vitrinas vacías y falta de algunos elementos esenciales, se vive diariamente en Tibú. José Antonio Amado asegura que sus ventas disminuyeron en un 80%. Ahorita sí en realidad todo el mundo está sin plata y a conciencia esto está entre más días peor. Esto está que revienta, pues. No se sabe cómo irá a la gente a reaccionar ahorita que ya todo el mundo está en realidad quejándose. Por su parte, Wilmer Puerto asegura que productos básicos como tomate, cebolla, papa, huevos y frutas aumentaron de precio. Lo que me alcanza a llegar, un kilo de tomate podría valer 2.000 pesos, ahorita está en 5.000, kilo de papa estaba en 1.000 pesos, ahorita está a 2.500, entonces siempre ha subido todo por la escasez de alimentos.
La escasez de alimentos se produce por el bloqueo a la vía principal que llega a la región del Catatumbo. De otra parte, los enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes también se viven a diario. Durante los disturbios, una motocicleta fue incinerada. En la zona estuvieron los congresistas Iván Cepeda y Ángela Robledo intentando buscar una solución a la crisis. En Tibú, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Noticias Caracol conoció que los líderes de esta localidad están buscando reunirse con el alcalde del municipio para que les ayude a buscar una salida a esta crisis. Esa es toda la información por el momento. En Tibú Norte de Santander, Oscar Gerardo Hernández, Noticias Caracol. Oscar Gerardo, ante esta situación de paros y bloqueos, el gobierno nacional reaccionó con fuerza. El presidente Juan Manuel Santos advirtió que usará la fuerza si es necesario para evitar los taponamientos voluntarios en las carreteras del país. El presidente Juan Manuel Santos les ordenó a las fuerzas militares y a la policía a actuar cuando sea necesario para evitar la alteración del orden público por cuenta de los paros que vive el país. Hagan el paro si quieren hacerlo con mucho gusto. Este gobierno respeta la protesta social. No voy a permitir, y se lo reiteré esta mañana al señor ministro de la Defensa, a los señores generales, tanto de la policía como del ejército, que ninguno de estos paros me bloquee una sola carretera. Y ante la amenaza del nuevo paro cafetero programado para el 19 de agosto, Santos dijo que una decisión como esta no tiene justificación, porque solo en el primer trimestre del año los cafeteros han recibido ayudas por más de 500.000 millones de pesos y recibirán otro tanto en lo que resta del año. Pensar, hablar de un nuevo paro no tiene ningún sentido, no es lógico. Para el presidente es claro que detrás de estas protestas hay intereses políticos y, en el caso de los mineros, intereses criminales. Pero estos mineros criminales, los que están acabando con el medio ambiente, los asusaron para irse a un paro. La declaración de Santos fue hecha durante un encuentro con alcaldes del eje cafetero y comandantes de policía. Y a toda esta situación se suma la posibilidad de un paro cafetero. A pesar de la mediación del vicepresidente Angelino Garzón con los líderes del Movimiento por la Dignidad Cafetera, no se llegó a ningún acuerdo para evitar un cese de actividades. Por eso, para el próximo 2 de agosto quedó programado un nuevo encuentro con el que se buscarán soluciones y verificar si se están cumpliendo los acuerdos firmados por el gobierno. Los líderes cafeteros aseguraron que no se están pagando a tiempo los subsidios a los pequeños agricultores y que tampoco se han refinanciado las deudas que tienen con el Banco Agrario. Así las cosas, el paro cafetero sigue programado para el próximo 19 de agosto. El ministro de Agricultura, con el presidente del Banco Agrario y la Federación de Cafeteros, se comprometieron a avanzar en el cumplimiento del 100% del acta firmada en los próximos días. Hay un incumplimiento total y los cafeteros pues se sigue organizando la Jornada Nacional de Protesta en compañía con los demás gremios del sector agropecuario en Colombia. En Noticias Caracol, las noticias tienen un contexto. Ante este panorama nos preguntamos, ¿qué tan costoso es poner en marcha una protesta nacional en nuestro país? ¿Qué es lo más costoso de una movilización? ¿De dónde salen los recursos? Este es un reporte de Henry González. Generalmente los paros se preparan con las arcas desocupadas y se van financiando poco a poco con aportes, donaciones y préstamos. Solo los viáticos y reuniones preparatorias valen unos 10 millones de pesos. Luego viene una larga lista de elementos publicitarios. Cada uno de estos pendones para los paros vale cuando menos 80 o 100 mil pesos. 1000 volantes de estos que se imprimen en cantidades salen a 340.000 pesos. Las camisetas mandadas a hacer en cantidad a 8.000 pesos. Y finalmente se requieren muchos de estos megáfonos, cada uno a 280.000 pesos. En todo paro nacional, movilizar gente de una ciudad a otra es siempre lo más costoso. Un viaje yo creo que de la costa a Bogotá vale 1 millón de pesos para 40 personas. Y quien lo creyera, pedir prestada la Plaza de Bolívar de Bogotá es para algunos sindicatos un lujo, por lo que la alcaldía exige. Podríamos estar hablando de un mínimo de 5 millones de pesos. Mantener gente en las carreteras también sale caro, como sucedió en el paro cafetero de marzo pasado. Unos 7.000 pesos diarios por persona para sostenerse ahí.
Sumando una cosa con la otra, ¿cuánto vale entonces un paro nacional? El de la rama judicial del año pasado duró 46 días e involucró a 40.000 servidores. Nos costó una aproximación de 200 millones de pesos. Y ni qué decir cuando se trata de una movilización de todos los sectores estatales. Habría que tener un disponible no menos de 250, 300 millones de pesos. A pesar de tanto gasto, ningún paro que se sepa se ha desvanecido por falta de recursos. En video quedaron grabados los delincuentes que robaron casi 250 millones de pesos del Banco Agrario de Juan de Acosta Atlántico. La policía ya capturó a 3 hombres, entre ellos un empleado del banco, y están buscando a una mujer que también participó en el asalto. En las cámaras de seguridad del Banco Agrario de Juan de Acosta quedó grabado este presunto delincuente cuando ingresa a la entidad, seguido de esta mujer cubriendo su rostro con un sombrero. Ambos se sientan y se hacen pasar por clientes. De repente un funcionario del banco se asoma a la calle y cierra con llave las puertas de entrada. Luego se devuelve, abre la caja fuerte y se pone un esfero en la boca. Según la policía, esta sería la señal para que los delincuentes iniciaran su asalto. De inmediato el presunto delincuente se ubica en la puerta, mientras la mujer desarma al vigilante y saca los 247 millones de pesos que estaban en la caja fuerte. La policía dice que el funcionario del banco jugó un papel importante en el robo. Una persona del banco está sindicada y pues estamos haciendo labores investigativas con el fin de verificar qué actividad realmente hizo o participó dentro de esta banda delincuencial. El funcionario del banco y otros 2 hombres fueron capturados. Habían llegado al banco a verificar las actuaciones del banco, de los cajeros, y posteriormente pues efectuar este hurto. Las autoridades están tras la pista de la mujer, conocida con el alias de las 1000 caras, quien tenía detención domiciliaria por otros delitos. Otro asalto a un supermercado se registró hoy en un barrio del noroccidente de Bogotá. Los delincuentes le dispararon a una persona que intentó detenerlos. El robo quedó grabado en las cámaras de seguridad del local. 3 delincuentes ingresan al supermercado Gran Hogar en el barrio Bachué, al occidente de Bogotá, y amenazan con armas de fuego a los cajeros. Uno de ellos desocupa rápidamente el dinero que está en las cajas registradoras en medio del pánico de los clientes y ante la mirada de varios niños que se encontraban en el local. Otro de los delincuentes usa un tapabocas para ocultar su rostro. En otra cámara de seguridad se observa cuando los 3 asaltantes salen rápidamente del establecimiento y cruzan la calle, pero al fondo se alcanza a observar que intimidan a varios vecinos que intentan detenerlos, según uno de los testigos. Sobre todo un señor aquí del almacén de arreglo de muebles trató de gritar, de pedir auxilio, y los bandidos lo que hicieron fue cogerlo a tiros. En medio de la confusión en el supermercado, una joven estudiante se desmaya y es atendida por sus amigos. En la localidad de Suba también se conoció este otro video de un asalto a otro supermercado. En las imágenes se observa uno de los asaltantes que dispara varias veces contra los empleados y los clientes, mientras que otro roba rápidamente el dinero. Afortunadamente, en este caso, los clientes lograron tirarse al piso y nadie resultó herido. Julián Ríos, Noticias Caracol. La policía capturó hoy en el aeropuerto El Dorado de Bogotá a una auxiliar de vuelo y a un piloto de una aerolínea comercial cuando intentaban ingresar de manera ilegal casi 126.000 euros procedentes de España. Según la policía, a la azafata los policías le encontraron 53.000 euros que venían escondidos en una maleta de doble fondo. Al piloto también le detectaron 73.000 euros y $600. Mientras el hombre de nacionalidad norteamericana fue dejado en libertad por no haber ocultado el dinero, la mujer quedó a disposición de la fiscalía porque, según la policía, lo escondió en una maleta con doble fondo. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Algunas suspicacias ha generado en varios sectores la desmovilización de la cuadrilla Lucho Quintero Giraldo del ELN. Las dudas sobre todo son por los uniformes, botas y morrales nuevos con los que llegaron los guerrilleros. Le preguntamos a Juan Jacobo Castellanos qué reacciones hay ya sobre este tema. Juan. Hola Manu, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Sobre la desmovilización de este grupo guerrillero, de este grupo del ELN que operaba en zona del Cauca, hoy han hablado el ministro de la Defensa, los mismos desmovilizados y hasta expertos consultados por Noticias Caracol. En una entrevista con Blue Radio, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón le salió al paso a las suspicacias generadas por la desmovilización de la cuadrilla del ELN. Sobre el por qué los guerrilleros llegaron perfectamente uniformados a entregar sus armas, esto dijo. Decían que ellos obviamente querían llegar con dignidad a entregar sus armas y a salir, y que por eso
venían presentados de la mejor manera posible. El ministro Pinzón explicó que el proceso de desmovilización comenzó hace 4 meses. Hay una fiscal antiterrorismo que es la que ha emitido cada una de las órdenes y ha permitido el reconocimiento de cada uno de los miembros de esa estructura. Irley Collazos, alias Tigre, cabecilla de esta cuadrilla, aseguró que esta no fue una falsa desmovilización. Es real, la gente que me distingue sabe que es real. León Valencia, analista del conflicto, afirmó que el gobierno colombiano no se va a exponer a repetir una falsa desmovilización como la del Frente Cacica La Gaitana. Es una desmovilización real y la gente la uniformaron y la pusieron en buenas condiciones para presentarla ante el público. Alias Tigre dijo finalmente que se cansaron de la guerra y por eso decidieron entregarse. Al hablar de las víctimas del conflicto en Colombia es inevitable acordarse de los más de 3 millones de desplazados que, según el Centro de Memoria Histórica, ha dejado la violencia en nuestro país. Dora Glotman conversó con los desplazados por la masacre del Salado Bolívar, los que se atrevieron a regresar y los que aún viven con miedo. Víctor Manuel Aguas nació en el municipio del Salado, en Bolívar, y es aquí donde quiere morir. Por eso regresó a esta tierra, la que la mayoría de los colombianos asocia con la masacre de febrero del año 2000. Más de 60 personas murieron y el Salado se convirtió en un pueblo fantasma. Nos desplazamos casi que masivamente a raíz de esa masacre y a raíz de los bombardeos, el avión aquí, por allá y por acá. Por tierra y por aire los campesinos fueron asesinados por paramilitares bajo el mando de alias Jorge 40. Pocos se atrevieron a regresar. Estuve en el pueblo y vi que no había solución. Mis hijos aguantando hambre, yo aguantando hambre. Entonces yo dije, no, yo voy al campo. Y es aquí, en el Salado, donde quiere que lo encuentre la muerte. La idea es alcanzar a ver esto en una mejor pacificación. Mientras eso ocurre, campesinos como Carmelo Márquez se refugian en Carmen de Bolívar sin poder ganarse la vida. Ahora vivo de la limorna, porque no tengo, mi fuerte es trabajar el campo, pero no tengo donde trabajar. 13 años después de la masacre, aún tiene miedo. En Montes de María hay presencia de grupos armados, entonces decir que hay paramilitares, porque hoy pasó un grupo, pero se identifica como Restrojo, hoy pasa uno de los paisas, y o sea, nos tienen confundidos. Según el Centro de Memoria Histórica, a raíz del conflicto armado en Colombia se han desplazado entre 3 y 4.5 millones de personas. En el Salado, de los 4.000 campesinos que abandonaron sus hogares, solo 750 han regresado. No se ha dado aún, que es lo que se desea, la respuesta institucional para que ellos vuelvan a recuperar algo de esos derechos colectivos que perdieron. Derechos como salud, educación, seguridad, que les permitan a los campesinos criar a sus hijos en el campo y no en ciudades. Ellos no eran pobres y no tenían esos niveles de dependencia y marginación y de vulnerabilidad, los cuales fueron arrojados por el conflicto armado. Conflicto que se ha ensañado contra el campesinado. Que ya de la guerra estamos cansados. Ya de la guerra estamos cansados. Así de sencillo. Dora Glotman, Noticias Caracol. Colombia enviará a Estados Unidos una comisión para verificar las denuncias de espionaje que de ese país en nuestro territorio. El anuncio fue hecho por la canciller María Ángela Holguín al término de una reunión con la delegación de la ONU en Colombia. Además, se anunció que esa misión mantendrá su presencia por un año más en el país y será el nuevo presidente el que decida si sigue luego en Colombia. Holguín confirmó también la reunión de los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro en un sitio de frontera aún no definido el próximo lunes. Así habló la canciller sobre el envío de la comisión de verificación a Estados Unidos. Donde miraremos exactamente este tema, porque pues el embajador no trajo la información específica y puntual, y lo que él mismo propuso es que hubiera un equipo que trabajara con las personas indicadas de la parte de Estados Unidos para que podamos entender hasta dónde va este tema.
El vocero de los industriales, Luis Carlos Villegas, se quejó hoy por el escaso crecimiento de la economía en Colombia entre enero y marzo de este año como consecuencia de los paros y huelgas registrados en ese periodo. Las huelgas de carbón y café, más los bloqueos de las vías, pues hicieron que en el primer trimestre no creciéramos sino 2,8, y ahí está. No es sino calcular cuál es la diferencia entre el crecimiento promedio histórico y 2,8. Y esta es una buena noticia. Un colombiano certificado como maestro Shaolin difunde este arte marcial en colegios de Pereira. Sus enseñanzas han logrado que el matoneo escolar disminuya. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Desde La Bananera, una vereda en Pereira, pedaleando por más de 1 hora diaria, Diego y Fabio viajan a recibir clases en su escuela y también los consejos de su maestro Shaolin. Yo soy muy perezosita en la escuela y con esto me está ayudando en la matemática que me va tan mal. Con la llegada del Sifú Raúl Andrés ya no se ven casos de matoneo y mucho menos de violencia. Nos enseñan no pelear, no estar tan desobediente con la profesora. Los niños se entrenan 3 veces a la semana y practican ejercicios físicos y meditación. Según ellos, han mejorado las calificaciones gracias a la madre de todas las artes marciales, que fue incluida por la Secretaría de Educación Departamental en el programa educativo de la escuela. Lo que estamos haciendo es ofrecerles una oportunidad de acceder a un programa que normalmente no está al alcance de ellos. La mentalidad de estos niños ha cambiado. Ser muy disciplinado en la escuela, ayudar a todos. Esto permite que ellos puedan desempeñarse de una manera más efectiva. El Sifú Raúl Andrés espera masificar la materia en todo el departamento. Aquí va el código. ¿Será que el Congreso se alivió de ese mal llamado el ausentismo? Escuchen estas cifras de Congreso Visible. Entre marzo y junio, el 90% de parlamentarios asistieron a las plenarias, pero de ese 90%, el 30% no votaron los proyectos. La pregunta es, ¿lo hicieron por temor, por abstencionistas o la fácil? Responden al llamado a lista y se van. ¿Quién sabe? El presidente Santos tiene tantos temas en la cabeza que no pudo cumplirle la promesa a un niño hincha del Nacional de acompañarlo al Estadio El Campín a ver la final del fútbol colombiano, pero lo envió con miembros de su equipo de seguridad para que no se perdiera una sola jugada. ¿Se cumple la invitación del presidente? Sí, señor, claro. Se cumple. Un hombre con palabra. Primera vez que vengo a Bogotá, es un poquito asustado, pero contento. La última portada de la revista Rolling Stone desató una avalancha de críticas por internet y miren por qué. Está dedicada a uno de los presuntos coautores de los atentados de Boston, quien aparece como un rockstar, Dzhokhar Tsarnaev. La foto fue sacada en las redes sociales del sospechoso. La publicación incluye un artículo en el que analiza cómo el popular joven, quien era un estudiante y un deportista prometedor, terminó convertido en un terrorista. Los cibernautas creen que se trata de una glorificación de un presunto criminal. Y aprovechando que mi compañero de set, Jorge Alfredo Vargas, no está, queremos destacar su esfuerzo personal con 3 imágenes. Recuerden que él tomó la decisión de operarse para bajar de peso. Les voy a mostrar imágenes de Jorge Alfredo antes de la cirugía. Estaba pasado de kilos. Ahora miren cómo quedó 2 semanas después de la operación, cuando reapareció en el noticiero. Llegó con 15 kilos menos. Y ahora miren esta imagen de la emisión de ayer. 3 meses después ya ha perdido en total 33 kilos. Solo quiero decir que me siento orgullosa de mi compañero y le sientan muy bien esos kilos de menos. A propósito, el recomendado de código, la crónica que escribió Virginia Meyer para el portal de internet Quién y Qué, y se titula Obsesivo, Compulsivo y Presentador. Es un día en la vida de Jorge Alfredo y todas las penurias con sus dietas. Hasta aquí el Código Caracol. Muy bien, Malú, y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en última edición con Luis Carlos Vélez. Ya viene el Desafío África, el origen. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Feliz noche.